Hoy fue un día para recordar, por lo menos para recordar en el mercado, los inversores y también en el gobierno. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque por primera vez en 5 años el riesgo país cayó por debajo de los 1000 puntos. Me dirás, ¿en qué me importa esto? Bueno, esto tiene que ver con el acceso al financiamiento internacional, no solo del gobierno, es decir, no solo colocar deuda en el exterior es más barato a partir de hoy para el gobierno, sino también para las empresas. Las empresas argentinas pueden ir al mercado internacional a colocar deuda. ¿Dónde se ubicó el riesgo país? En 967 puntos. Esto implica una baja hoy de 69 puntos. En el gobierno quieren acercarse más a riesgo país que tienen otros países de la región que están alrededor de los 400 y 600 puntos. ¿Qué pasó con las acciones? Subieron también. Fue una buena jornada para los activos financieros argentinos. El Merval subió 2,6% y cerró en $1.609. Los bonos también subieron. El AL30 medido en dólares también subió 3% y cerró por encima de los $65. En el gobierno hay mucho optimismo y mucha euforia porque creen que la gira del ministro Luis Caputo por Washington contribuyó a que los mercados creyeran que el gobierno va a seguir pagando la deuda y tiene la espalda financiera para hacerlo. ¿Qué sucedió con el dólar? El dólar también cayó, pero me estoy refiriendo a los dólares financieros, porque el blue subió levemente y el blue cerró en 1.225 pesos. Los financieros cayeron, el MEP 1,6% y el contado con liquidación 1,3%, es decir, se aprecia el peso y cuando se aprecia el peso, ¿qué pasa? Eso te impacta no solo en el poder adquisitivo de la gente, sino también impacta en el turismo, es decir, hay más argentinos que se van al exterior y eso es un motivo de preocupación para el gobierno en este verano. ¿Por qué? Porque los argentinos que viajan al exterior van a demandar más dólares y eso te va a tensionar no solo las reservas del Banco Central, sino también los dólares financieros y el blue, la brecha cambiaria. ¿Qué pasó en septiembre según un informe que divulgó hoy el INDEC? Aumentaron los turistas argentinos que viajaron al exterior del país un 30,4% comparado al anterior mes. Son 580.000 turistas que solo en septiembre viajaron al exterior. ¿Cuáles fueron los principales destinos? Chile, Brasil. Uno cree que Chile, Brasil, bueno, Chile para hacer compras. Brasil puede ser para hacer compras o turismo. Y Europa, un destino turístico por excelencia para los argentinos. Estos datos los están mirando hoy con lupa en el Banco Central porque creen que entre diciembre y marzo cada vez más argentinos van a viajar al exterior porque el dólar está barato y para los argentinos va a ser tan caro viajar al exterior como tal vez visitar algún destino doméstico. Bueno, Leandro, hay que tener en cuenta también qué pasa con la capacidad que tienen los salarios de los argentinos. Y en este sentido, hoy el INDEC dio a conocer qué ha pasado con los salarios y nos interesa saber, bueno, ¿qué ocurre frente al comportamiento de otras variables de la economía? Por ejemplo, la inflación, ¿no? Empieza a ganarle los salarios a la inflación. Esto es un dato también importante. Dieron a divulgar hoy el INDEC justamente los datos de agosto y en agosto los salarios le ganaban a la inflación. En agosto los salarios aumentaron 5,7%. Recordad que la inflación de ese mes fue de 4,2%. Y esto es interesante porque el salario acumulado en lo que va de este año aumentó 109,3%, mientras que la inflación acumulada hasta agosto aumentó 94,8%. Esto, por supuesto, no tiene en cuenta lo que pasó en diciembre. En diciembre tuviste una inflación mensual del 25% y los salarios de ninguna manera empardaron eso, ni siquiera le ganaron, al contrario, perdieron. Pero si haces doble clic sobre estos datos, te vas a dar cuenta que el salario del sector privado le ganó a la inflación, pero el salario del sector público perdió frente al aumento de la inflación. Aumentó 93%, es decir, se está dando vuelta a la torta. Cuando en años previos el salario del aumento público le ganaba al aumento del salario del sector privado, este año sucedió lo contrario porque el gobierno no solo emprendió un plan de ajuste con varios despidos, sino también congeló algunos salarios del sector público y eso se está sintiendo en el bolsillo de esos asalariados.